Hola, ¿qué tal? En este video vamos a continuar hablando acerca de probabilidades, pero ya es una unidad diferente. Esta ya es la unidad 3, que se llama distribución de probabilidades, ¿vale? Entonces, nosotros hemos hecho algunos ejercicios eh, con una tablas de contingencia, por ejemplo, o veíamos el teorema de Bayes, pero vamos a ver ahora otro tipo de problemas u otro tipo de formas de resolver o de calcular estas probabilidades. Por eso se llama la unidad de distribución, porque al igual que como lo hemos visto con, por ejemplo, la primera unidad, las distribuciones de frecuencias, las probabilidades también se asemejan mucho a eso, a una distribución de frecuencias, pero que nosotros entonces las expresamos en forma de probabilidad y entonces pueden seguir ciertas funciones, es decir, tienen ciertos modelos ya preestablecidos a los cuales esas frecuencias o esas probabilidades se pueden ajustar. Y es de lo que vamos a hablar en esta unidad. En la unidad pasada les decía, resolvimos un tipo de problemas, pero aquí vamos a resolver con otras características, en donde podemos aplicar entonces estas distribuciones. Para empezar a hablar acerca de las distribuciones, pues debemos de recordar un poquito algunas cosas, como por ejemplo lo de las variables, ¿no? Desde la primera unidad nosotros revisamos las variables, que era una variable continua, una discreta. Entonces, aquí viene un concepto que no sé si habremos visto en otra clase, que es la variable aleatoria. ¿Qué es la variable aleatoria? La variable aleatoria no es más que el resultado de un experimento que realizamos, como los que vimos en la unidad pasada de probabilidad. Es decir, yo lanzo una moneda y el resultado de ese experimento muy sencillo, que es lanzar la moneda, puede ser que sea que la moneda salga sello o salga águila. Y entonces es aleatorio, es decir, es al azar. Eh, y así podemos poner un montón de ejemplos, como los que ya vimos, el sacar una determinada carta de una baraja, el observar un fenómeno que sucede, el escoger un determinado género de un grupo de personas, etcétera. Entonces, esos resultados son al azar, entonces por eso se llama variable aleatoria. Y entonces los podemos, ya vimos que en el caso de la probabilidad de la unidad pasada, ya vimos que le podemos asignar un valor, pueden tener un valor, que es pues la cantidad de veces que va a ocurrir o la proporción, ¿no? La frecuencia con la que va a ocurrir en relación a la totalidad de las observaciones que podamos tener. Y entonces, esta variable aleatoria puede tener lo que les decía, una función asignada. ¿Qué es una función? Seguramente ustedes lo vieron en cálculo, pues sería el comportamiento, sería el modelo, sería como la ecuación que rige cómo se va a presentar este fenómeno. ¿Sale? Nosotros, por ejemplo, veíamos el fenómeno de lanzar la moneda nuevamente y yo ya sé que ahí yo tengo un punto 5 de probabilidad de sacar sello o punto 5 de sacar águila. Si lanzo un dado, entonces sería un sexto sacar el número uno o el número 2 o el número 3. Entonces, siguen ese modelo, ¿no? Esa sería la función que siguen. Entonces, vamos a ver algunas funciones, tanto para variables discretas como para variables continuas. Entonces, también esa es la idea de recordar ahorita un poquito de las variables. Recuerden que la variable discreta es la que toma valores en los que entre esos valores no hay más, ¿cómo decirlo? Pues no quiero ser redundante, que haya más valores, ¿no? Ya lo vimos. Por ejemplo, la cantidad de hijos, esa es una variable discreta. Puedes tener uno, dos, tres, cuatro hijos, no puedes tener 1.56 hijos, 2.37 hijos. Y una variable continua es la que sí podemos tener entonces eh, muchos valores, inclusive infinitos podrían ser, entre dos valores determinados, ¿no? Como por ejemplo el peso, la estatura, distancia, etcétera, ¿no? Entonces para cada tipo de variable vamos a tener diferentes tipos de distribución. En este video solamente voy a explicar para variables, distribuciones para variables discretas, y en otro video ya hablamos para distribuciones continuas, que de hecho esas distribuciones continuas
las vamos a seguir o nos van a seguir ayudando para realizar algunos problemas más adelante, ¿sale? La distribución normal que vamos a ver es una distribución continua que nos va a seguir sirviendo pues para poder nosotros tomarla como función y resolver diferentes tipos de problemas que iremos viendo más adelante. Entonces, bueno, en este video les decía, solamente vamos a ver distribuciones discretas. Entonces, bueno, ya les dije esto, nada más es un resumen de lo que ya les he comentado, de la variable aleatoria que puede tomar, es un número de nuestro espacio muestral. Acabamos de revisar algunos ejercicios donde realizaban ustedes su espacio muestral. Y entonces estas variables, por ejemplo, esta variable aleatoria tomarían o se designan con letras mayúsculas como X, Y, Z. Y los valores para esas, o los valores concretos para esas variables se denotarían con las letras minúsculas, es decir, la variable peso podría ser igual a X mayúscula. La variable estatura podría ser igual a Y mayúscula. Pero si yo hablo que tengo un peso de 56 kilos, esa sería X igual a 56, X minúscula, porque es mi valor puntual de esa variable. Y estatura, entonces podría ser 1,60 o 160 centímetros, y sería Y minúscula es igual a 160 centímetros. Sería el valor puntual de esa variable. Y ya les comenté lo de la variable discreta y la de la variable aleatoria. Entonces les decía, estas variables se pueden comportar o pueden seguir cierto modelo. Y entonces eso es a lo que le llamamos la distribución de probabilidad o lo que sería una distribución de densidad. Les digo que seguramente escucharon o vieron algo esto en el semestre pasado en la clase de cálculo. Entonces, pues esa distribución lo que nos muestra es cuál es el comportamiento que va a presentar pues esta serie de datos que nosotros tenemos. Podemos tener diferentes, no vamos aquí nosotros a proponer modelos o distribuciones porque ya están propuestas, simplemente vamos a ver los datos que tenemos, a qué modelo o a qué distribución de probabilidad o densidad se ajustan mejor. Y tenemos, por ejemplo, la normal, la binomial, la chi cuadrada o phi cuadrada, la t de Student y la f de Fisher. Todas las vamos a revisar, ¿sale? En este video les voy a hablar acerca de la binomial y en otro video, porque la binomial es una distribución discreta, y en otro video les voy a hablar de la normal, que ya es una distribución continua, y luego más adelante, en otras unidades, cuando empecemos a resolver, por ejemplo, ANOVA o pruebas de hipótesis, ya veremos la t de Student, la chi cuadrada y la f de Fisher, ¿sale? Entonces, solamente vamos a ver a qué modelo se ajustan esos datos que tenemos. Generalmente, o la mayoría de los datos que ustedes podrían tener para estas cuestiones de ciencias de la salud o áreas biológicas, pues se comportan con una distribución normal. Por eso es la que vamos a seguir viendo pues más adelante y vamos a escuchar que la mencionamos a esta distribución. Bueno, entonces, nada más es recordar, por ejemplo, la variable discreta, la podemos representar así con una gráfica de barra, ¿no? Recuerden que dejamos las barras separadas porque nos indica que no podríamos tener valores entre esos dos determinados puntos que tenemos ahí. Entonces, por ejemplo, sería lanzar o obtener como resultado 3 caras o 3 sellos al lanzar una moneda 3 veces. Y esos son resultados de una variable discreta, ¿vale? No podemos tener un resultado intermedio, digamos, entre sello y águila. Aparte porque además es una variable cualitativa, ¿no? Entonces, bueno, nada más es recordar un poco cómo se presenta. Y entonces podemos tener una función muy sencilla, ¿no? En donde poder estar representada, por ejemplo, con esta tablita, en donde a cada valor de X le vamos asociando una probabilidad. Y entonces, aquí sucede lo que ya vimos en otro tema o cuando empezamos a hablar de la probabilidad. Todas las funciones de probabilidad pues se pueden verificar. Al sumar esas probabilidades nos tienen que dar 1. Entonces la probabilidad 1, 2, 3, 4, las que haya, nos tienen que dar entonces una probabilidad total de 1.
Entonces ahorita vamos a ver con un ejemplo, pues qué sencillo es esto de comprender, de entender, que de hecho ya lo hemos realizado con algunos ejercicios. Entonces, bueno, esta es una distribución para una variable discreta, porque yo no puedo tener valores intermedios entre x1 y x2, o entre la probabilidad 1 y probabilidad 2. Bueno, más bien sería para la x1 y la x2, que son los valores de esa variable. Ya quedamos entonces que x mayúscula podría ser, por ejemplo, el número que sale cuando yo lanzo un dado. Y la x1 pues sería 1, la x2 sería el número 2, la x3 sería el número 3, y entonces tendríamos hasta x6. Y entonces la probabilidad de cada una de esas x sería un sexto, y entonces al sumarlas nos van a dar 1, ¿vale? Aquí podemos verlo con este otro ejemplito. Ahí hay, por ejemplo, algunas fórmulas que iremos viendo también un poquito más adelante, porque con estas distribuciones de probabilidad nosotros podemos calcular varianzas medias, desviaciones estándar o desviaciones típicas. Y entonces cada una tiene una forma de calcularse. Ahí tenemos, por ejemplo, algunas eh, formulitas generales, ¿no? En donde aquí nada más, por ejemplo, a veces a la media también se le llama esperanza cuando hablamos en cuestiones de probabilidad, pero es igual que como calcular una media. Y entonces ahí está la primera fórmula, ¿no? Esa sería cómo se calcula, que sería la sumatoria de las probabilidades de cada una de nuestros posibles resultados o nuestras posibles respuestas, es decir, la probabilidad de x1 más la probabilidad de x2 más la probabilidad de x3 más la probabilidad de x4, sería la forma general. Y la varianza también la podemos calcular, pero les digo, son nada más funciones o fórmulas generales. Vamos a ver, por ejemplo, ahorita que veamos la binomial, cómo se calcula la media o la esperanza y la varianza para una distribución binomial. El ejemplo de una distribución de probabilidades como el que tenemos en la tablita, si se fijan, es una tabla de frecuencias. Son cosas que ya hemos estado revisando. Por ejemplo, la x1 tiene una probabilidad de 0.1, la x2 de 0.3, la x3 es nuestra incógnita, es la x4.2 y la x5.3. Entonces, ¿cuál será el valor para x3? Entonces, para x3 pues es muy sencillo, ¿no? Si yo ya sé que las probabilidades de esas x debe de dar 1, pues entonces yo tengo que sumar, sería 0.1 más 0.3, 0.4 más 0.2, 0.6 más 0.3.9. Entonces eso quiere decir que mi probabilidad de x3 es igual a 0.1 para que entonces yo tenga mi probabilidad total de 1. Entonces esa es la función o esa es la distribución de la probabilidad de una manera así muy sencilla. Obviamente, pues este es un caso hipotético. Por ejemplo, si yo tuviera el caso del dado, que les decía, podríamos construir esta misma tablita. Yo tendría de x1 a x6 y en la probabilidad cada uno de ellas tendría un sexto. Esa sería la distribución de la probabilidad para ese tipo, para ese problema en particular. ¿Sale? Entonces, simplemente es ver o simplemente es el modelo de cómo se comporta esos datos con esas probabilidades. Luego vienen las funciones de densidad continua, que esa les digo, lo vamos a revisar en otro video, que tiene que ver pues con las cuestiones que ustedes también revisaron a lo mejor el semestre pasado en cálculo, cuando ustedes hacían todas estas operaciones de integración. Entonces, que de hecho pues ahí podemos ver un histograma, ¿no? Si ustedes grafican un histograma y hacen una curva, es como si ustedes sacaran esas áreas bajo la curva, ¿no? Para saber cuál es el área que hay ahí. Entonces, las distribuciones continuas no las vamos a utilizar directamente porque sus valores no representan probabilidades, pero hay forma de convertir, digamos, esas funciones de densidad a valores de probabilidad, pero eso lo vamos a ver el siguiente video, en el siguiente tema, cuando hablemos de esas distribuciones de probabilidad continua. Y entonces, bueno, no me quiero meter mucho ahorita porque les digo, lo vamos a describir en otro video, pero lo importante de esas funciones de densidad o funciones de probabilidad continuas es que muchos fenómenos que observamos pues ajustan o se presentan con estos modelos de distribución. Y entonces,
nosotros podemos ir sacando, por ejemplo, qué es lo que vamos a hacer en la siguiente unidad, ya que empezamos a ver pruebas de hipótesis, vamos a empezar a sacar intervalos debajo del área de la curva de esa densidad, de esa función de densidad o de esa función de probabilidad, como lo que tenemos ahí, ¿no? Por ejemplo, esa franjita azul me representa el 37%. Entonces vamos a ver más adelante, la siguiente, les digo, en esta unidad vamos a hablar de las funciones de densidad, de la normal principalmente, y luego vamos a seguir viendo esto de el área o el porcentaje que yo tengo abajo de la curva, ¿sale? Pero ya lo veremos con las pruebas de hipótesis. Y entonces, bueno, acuérdense que también nosotros podríamos, por ejemplo, hacer algunas cuestiones como si graficábamos esas variables continuas, nosotros podríamos hacer histogramas acumulados y bueno, podríamos hacer ahí algunas, o la ojiva, podríamos hacer algunas cosas, ¿no? Entonces, podemos sacar ahí algunos otros valores que iremos viendo más adelante. Ahorita aquí lo tengo esto, pero no me quiero meter mucho a esto. Por ejemplo, el valor P, la significancia, que lo vamos a describir cuando veamos la prueba de hipótesis y veamos cosas como la ANOVA y todo este tipo de métodos o de técnicas, ¿sale? Eh, ¿Para qué nos sirve una función una función de distribución o una distribución de probabilidad? Nos va a servir y lo vamos a ver en la prueba de hipótesis. Ahorita no, ahorita simplemente es hacer explicar algunas cosas, pero más adelante sí vamos a ver pues la aplicación, que una de ellas es contrastar observaciones. Entonces yo puedo con las distribuciones de probabilidad o las funciones de distribución comparar, por ejemplo, las calificaciones de dos grupos diferentes. ¿Y por qué las utilizo esta distribución o esta función de distribución? Porque directamente no podría compararlas ya que existen eh, diferencias a lo mejor en las formas de evaluaciones, diferencias inclusive en cómo está la escala de calificaciones que tiene un grupo u otro. Pero les digo, eso lo veríamos más adelante con las pruebas de hipótesis o, por ejemplo, en un mismo grupo, observar, aquí está el ejemplo, de una persona que tiene una determinada estatura y entonces me puede servir para ver si una persona, digamos, tiene una mayor estatura o una menor estatura que la mayoría o el promedio de la población de donde se saque esa muestra, que sería igual como les explicaba con las calificaciones, ¿no? Yo también podría sacar, si tengo un alumno que tiene determinada calificación, yo podría hacer ese contraste de las observaciones para ver si su calificación es anómala, ¿no? Que tal que es una calificación muy alta para el resto del grupo o es una calificación muy baja en comparación con cómo se distribuye, ¿no? Entonces, tengan en mente esto, que sigue siendo una especie de distribución de frecuencias, ¿no? En donde se concentran la mayoría de mis datos y en donde entonces voy a tener una menor concentración o una menor cantidad de esos datos. Entonces seguimos hablando de cuestiones como de frecuencia. Bueno, entonces eso lo vamos a revisar, les digo, cuando veamos también pruebas de hipótesis. Ahí lo vamos a ya aplicar. Bueno, y entonces les decía, podemos calcular con estas funciones, con estas probabilidades, un valor esperado, que sería el equivalente a la media, por eso también se llama la esperanza, y una varianza. Y obviamente de la varianza, pues podemos entonces también nosotros calcular o sacar una desviación estándar o una desviación típica. Entonces de las distribuciones se puede hacer esto, que es algo también un poquito, si ustedes recuerdan, cuando les explicaba calcular las medias, las modas, las medianas de una tabla de frecuencias agrupadas. También se puede sacar, por ejemplo, varianza y desviación estándar, aunque no se los explique, pero también se puede sacar varianza y desviación estándar de una tabla de frecuencias agrupadas. Entonces, o sea, sigue teniendo pues la misma lógica, el mismo fundamento, esto de las distribuciones o esto de las funciones de probabilidad. Y entonces les decía, hay datos o hay fenómenos que
con frecuencia se presentan en las ciencias de la salud, ¿no? En las áreas biológicas. Por ejemplo, experimentos dicotómicos. Ustedes recuerdan que un dicotómico es el que solamente, una variable dicotómica es la que solamente puede tener dos respuestas posibles. Por ejemplo, ustedes están viendo el tratamiento de una fármaco, una sustancia, y a lo mejor ven en el ratoncito si hay mejoría o no hay mejoría, ¿no? O una sustancia tóxica, y ustedes ven si tienen un ratón vivo o un ratón muerto. Entonces es un experimento dicotómico. Este experimento dicotómico tiene un modelo de distribución de probabilidad que se le llama Bernoulli. Es un experimento de Bernoulli. Y luego ustedes pueden tener varios experimentos de Bernoulli, es decir, que siguen repetir varias veces ese experimento con solamente dos respuestas, y entonces eso sería una distribución binomial y una de Poisson o de Poisson, ¿no? Porque alguna vez me decían que pues es francés, entonces es Poisson o Poisson, como le quieran decir. Y esas son Bernoulli, Poisson y binomial, son distribuciones para variables discretas. Y luego para variables continuas, la que se presenta más comúnmente, pues es la distribución normal, que es una distribución gaussiana o la forma de una campana que a lo mejor habrán visto. Y les digo, la vamos a comentar en el siguiente video. Entonces, muchos de los experimentos que tenemos en observaciones o fenómenos en ciencias de la salud en áreas biológicas, pues siguen este tipo de modelos. Entonces, por eso los vamos a mencionar. Sobre todo los de distribución normal, que es una variable ya continua. Entonces, bueno, rápidamente, ¿qué es el modelo de Bernoulli? Ya se los dije, es donde ustedes tienen un experimento que solamente puede tener dos posibles respuestas. Generalmente esas respuestas les llamamos éxito y fracaso, ¿vale? No importa ustedes cómo lo definan, ¿no? Porque a lo mejor ustedes ven que el ratón se muere y eso ustedes lo definen como éxito y el que vive se llama fracaso. O al revés, ¿sale? Pero no quiere decir que el fracaso sea algo malo y el éxito sea algo necesariamente algo bueno, ¿sale? Eso es a lo que me refiero. Ustedes van a definir que para ustedes qué es el éxito y cuál es el fracaso. Y solamente tenemos esas dos opciones, éxito o fracaso. Y entonces los resultados también son independientes de los resultados obtenidos con anterioridad, es decir, bueno, ahorita lo vemos, que sería ya el binomial. Si yo repito el experimento, voy a tener la misma probabilidad, sin importar pues el resultado que yo tuve en el experimento anterior. Entonces, son resultados o son pruebas independientes a los resultados anteriores. Y la probabilidad de los sucesos va a ser constante también, no va a variar entre una prueba y otra. Ahorita ponemos un ejemplo para que esto quede claro, ¿sale? Entonces no se les olvide, esto es un modelo para variables discretas y se llama Bernoulli. Déjame ver si viene un ejemplo aquí adelante. Aquí está, ¿sale? El ejemplo para que quede claro esto. Entonces, tenemos un experimento Bernoulli si nosotros tenemos solamente dos posibles respuestas, éxito y fracaso. Éxito, la probabilidad de éxito la denotamos como una P minúscula, como probabilidad, y el fracaso va a ser Q, que es igual a 1 menos P. ¿Sale? Acuérdense que si solamente tengo dos y la totalidad de mi probabilidad es 1, pues entonces el fracaso sería 1 menos P. Si tengo una probabilidad de éxito de 6, pues entonces Q es igual a 4. Bueno, 0.6, entonces la probabilidad de fracaso Q es 0.4, ¿sale? Eso ya lo hemos visto durante todos los temas que hemos revisado de probabilidad. ¿Cuál es un experimento Bernoulli? Un ejemplo de experimento Bernoulli, por ejemplo, lanzar una moneda y que salga cara. ¿Cuál es la probabilidad de P, de éxito? Pues sería un medio o 0.5. ¿Cuál sería entonces mi probabilidad de fracaso o Q? Pues también es un medio o 0.5, porque entonces los dos suman 1, ¿sale? Por ejemplo, yo tengo elegir una persona de la población y que esté enfermo. Entonces, mi probabilidad P, que va a ser el éxito, es que presente la enfermedad. Entonces va a ser 1 entre 1000. Y entonces mi probabilidad de fracaso va a ser Q, sería entonces 999 entre 1000. Es el 1 menos el P. Otro ejemplo sería aplicar un tratamiento a un enfermo y que este se cure. Entonces, éxito sería P, que es que se cure, y Q es fracaso que no se cure. Entonces, hay una probabilidad de P del 95%,
y entonces Q sería 5%. Eso es una distribución Bernoulli, así de sencillo. Y entonces, todo el experimento queda perfectamente bien determinado o definido si nosotros conocemos el parámetro P. Es decir, si ustedes conocen la probabilidad de éxito, ya está resuelto el problema, ¿no? Porque automáticamente conocen la probabilidad del fracaso. Entonces, es relativamente sencillo. Y luego, entonces, aquí viene otro ejemplo muy parecido, ¿no?, a los que veíamos. Se han estudiado 2.000 accidentes de tráfico con impacto frontal y cuyos conductores sí tenían cinturón de seguridad, que 10 individuos quedaron con secuelas. Entonces hay que describir el experimento usando los conceptos de variable aleatoria. ¿Cuál sería entonces una solución? Pues la solución sería como lo que ya hemos estado haciendo en otros ejercicios. Simplemente presentar la probabilidad como una probabilidad frecuentista, ¿no?, en donde yo conozco cuántos tengo y cuántos resultados posibles tengo para definirlo, ¿no? Entonces ahí sería la probabilidad de que queden con secuelas, pues sería 10 entre 2000 o igual a 0.005 o 0.5%, ¿no? Igualito a los ejercicios que ya hemos resuelto. Pero yo sí lo quiero, ¿cómo se llama? Lo quiero poner en términos de Bernoulli, pues también está muy sencillo, porque P sería la probabilidad de éxitos, que sería 0.005, si yo lo quiero definir así. Y entonces la probabilidad de Q, pues es todo lo que sobra, que sería punto, o lo que me falta para llegar al 1, que sería 0.995, ¿no? Entonces es un experimento de Bernoulli, o es una distribución de Bernoulli. Yo solamente tengo esas dos posibles respuestas. Entonces, si se fijan, pues es sencillo. Aquí está, nada más es otro ejemplo. Aquí nada más nos están cambiando los datos. Y entonces serían ahora que 300 tienen secuelas porque son los que no usaron cinturón. Entonces son 300 entre 2000, sería 15% de probabilidad, es decir, 15% o 0.15p más bien. Y entonces Q sería 0.85, los individuos que no quedan con secuelas. Entonces, lo que les decía en dos diapositivas anteriores, si nosotros conocemos P, automáticamente o de manera muy sencilla, podemos conocer Q, ¿sale? Porque solamente tengo esas dos posibles respuestas y por eso pues es una modelo de Bernoulli, porque es una variable dicotómica. ¿Qué más viene? Bueno, aquí ya nada más vienen, por ejemplo, algunas consideraciones, ¿no? Yo, por ejemplo, si observo a simple vista estos dos resultados de cinturón, tuvieron 15% secuelas y con cinturón solamente lo tuvieron el 5%, pues entonces yo podría sacar de aquí algunas conclusiones, ¿no? Que el no usar cinturones de seguridad, pues representa mayor riesgo o esta mayor probabilidad de tener una secuela posterior. Sin embargo, vamos a ver más adelante que no solamente nos podemos basar en esto, que necesitamos hacer otro tipo de cálculos, otro tipo de determinaciones para ver entonces si realmente podemos concluir que el no utilizar cinturón representa una diferencia con utilizar el cinturón. Pero eso lo vamos a ver en otra unidad, que sería la de prueba de hipótesis, para poder eh, dar una conclusión adecuada a esto. Híjole, ahí se me movió el, la función de la probabilidad. Ahorita veo si más adelante sale un poquito mejor y si no, de todas formas, ahorita vemos cómo se los explicamos. Creo que adelante viene otra vez, ¿no? Es que ahí se encimó en la diapositiva. ¿Qué es el modelo binomial? El modelo binomial es nada más la repetición de experimentos de Bernoulli. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda al aire, eso es un experimento de Bernoulli porque solamente puedo tener dos posibles resultados, águila y sello, P y Q, éxito y fracaso. Pero entonces si yo lanzo esa moneda 2, 3, 4, 5 veces, ahí ya estoy yo teniendo un modelo binomial. Entonces es repetir el experimento de Bernoulli varias veces. Y la característica, y de hecho ya se les había comentado en tu diapositiva, es que
el resultado de un experimento de Bernoulli no se modifica con el resultado anterior. Es decir, yo lanzo una moneda una vez y tengo 0.5 de probabilidad de que salga sello. Yo la lanzo otra vez y sigo teniendo 0.5 de que salga sello. La lanzo otra vez, 4, 5, 6 veces y sigo teniendo 0.5 de probabilidad de que salga este sello. Entonces, el anterior resultado no me va a modificar ese resultado que yo estoy teniendo en el momento. Esa es una de las características. Y de aquí también entonces podemos calcular, les decía, la media o la esperanza que le llamamos y la varianza. Y se utiliza entonces esa fórmula. Entonces la media es igual a n por p y la varianza es igual a n por p por q, ¿no? Que q es igual a 1 menos p. Por eso viene así como 1 menos p, pero usted lo pueden sustituir por q. Entonces, n, ¿qué es? N es las veces que yo repito el experimento de Bernoulli, es decir, yo lanzo la moneda 3 veces, entonces ese sería mi n. Y p, pues va a ser 0.5, que es la probabilidad de tener éxito, y entonces q sería 0.5 también, porque es la de fracaso. Ahorita vemos algunos ejemplos para que quede claro. Por ejemplo, aquí nada más hay unos casos, ¿no? En donde se puede utilizar un experimento de este tipo y vienen los ejemplos, ¿no? Cuando nace un bebé que podamos determinar o estimar si va a ser niño o niña, ¿no? En un deporte, ¿quién gana o quién pierde? Si un tratamiento es efectivo o no es efectivo. Les decía, por ejemplo, el caso de los ratoncitos, si vive o muere, si está enfermo o está sano, si es verdadero o es falso. En pruebas múltiples, inclusive, pues la respuesta es correcta o es incorrecta, ¿no? O algo que se considere un éxito o un fracaso. Cualquiera que presente este tipo de cosas, no son nada más ejemplos, pues eso es ya un binomial o un Bernoulli, porque es una dicotómica. Por ejemplo, se puede utilizar para estimar proporciones o probabilidades y pruebas de hipótesis de proporciones, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de pruebas de hipótesis. Creo que me brinqué una, le di muy rápido. Ahí está. Entonces, bueno, les decía, la distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta, ¿no? Variables discretas, formada por una serie de experimentos de Bernoulli, ya también se los comenté, y el resultado de cada experimento son mutuamente excluyentes, es decir, si yo lanzo una moneda no me puede salir águila y sello al mismo tiempo. Si me sale águila, ya no me pudo haber salido sello, si me sale sello no pudo haber salido águila. Y para entonces construirla necesitamos lo que les decía, la cantidad de pruebas, es decir, por ejemplo, cuántas veces lanzo esa moneda, que sería n, mi probabilidad de éxitos, que sea cualquiera lo que yo establezca como éxito, ya sea sello o sea águila, y la función matemática, que es la que no se veía en otra diapositiva, pero ahorita adelante creo que sí se ve. ¿Sale? Esta es la función de la probabilidad. Esta es la función que vamos a utilizar. Ahorita, bueno, explicamos un poco cómo se resuelve esta función. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a k es igual a nk por p a la k por q a la n menos k. ¿Vale? Entonces, esa es la función de la probabilidad. Y ahorita lo vamos a ver. Y ya les había puesto en las diapositivas anteriores cómo se calcula la media y la varianza. La media es igual a n por p y la varianza es n por p por q. ¿Vale? Aquí la distribución binomial va a presentar un problema, que cuando la n es muy grande, es decir, yo tengo muchas pruebas, o mi p es muy pequeñita o muy grande, es decir, muy cercana a 0 o muy cercana a 1, voy a tener problemas de cálculo. Cuando sucede eso, por ejemplo, si nosotros decimos que nuestra probabilidad es muy pequeña, pues eso es un suceso raro. Entonces, cuando yo tengo sucesos raros, utilizo una distribución que es una alternativa o una derivación de la binomial, que es la distribución de Poisson o la de Poisson, ¿vale? Pero ahorita la vamos a ver más adelante. Entonces aquí vamos a ver en esta distribución binomial algunos ejemplos. Si ustedes lanzan una moneda 10 veces y cuentan las caras, la forma de, digamos, la nomenclatura, pueden poner ustedes bin, entre paréntesis, n igual a 10, p igual a 1 medio. Es decir, es una distribución binomial
con 10 repeticiones con la probabilidad de éxito de un medio. Por ejemplo, si ustedes lanzan la moneda 100 veces, entonces es bin n igual a 100, ya cambiaron n, ahí ya están poniendo 100. Sin embargo, aquí viene esta notita que n ya es muy grande y entonces hay problemas para hacer el cálculo y entonces necesitamos utilizar otra distribución que les decía es la de Poisson, que es lo mismo con lo de abajo. Si tenemos una enfermedad muy rara, entonces la probabilidad es muy baja, es 1 entre 2000, entonces es muy pequeñita la probabilidad. Entonces también en ese caso hay problemas para realizar los cálculos y utilizamos la distribución de Poisson que vamos a ver ahorita después de esta distribución binomial. Ahí está en la función, es la misma que les había puesto, nada más aquí ya viene, digamos, desglosada con todos los datos que necesitamos. Entonces, para una distribución de Bernoulli, el calcular la probabilidad se hace mediante esta función, en donde es n factorial entre k factorial por n menos k factorial por p a la k por 1 menos p, o q, es lo mismo, a la n menos k, ¿sale? Así es como se resuelve. Y entonces, por eso aquí puede haber problemas con el cálculo cuando nosotros tenemos unas n muy grandes. este, por ejemplo, hagan el ejercicio en su calculadora. Pónganle, por ejemplo, no me acuerdo hasta dónde les da su calculadora, pero pueden irle poniendo, por ejemplo, 50 factorial y vean qué resultado les da. Pongan 60 factorial y vean qué resultado les da. 70, 80 factorial y vean qué resultado les da para que vean que el problema con unas n grandes es que ya no podemos hacer los cálculos. Bueno, ahorita vamos a ver eso, lo decía con la de Poisson. ¿Qué es cada término ahí en la función de distribución? K es el número de aciertos, ahorita lo vemos con un ejemplo para que quede claro. N es el número de experimentos o repeticiones que yo hago. P es la probabilidad de éxito. Y 1 menos P pues es igual a Q, que es la probabilidad de fracaso. Es decir, si yo tengo éxito de 0.6, pues fracaso o Q va a ser 0.4. Vamos a verlo con este ejemplo muy claro. Dice, ¿cuál será la probabilidad de obtener 6 caras al lanzar una moneda 10 veces? Entonces, K va a ser mi número de aciertos, ¿vale? Porque yo quiero saber la probabilidad de obtener 6 caras. Entonces, 6 va a ser mi K, que es el número de aciertos. El número de experimentos son 10, es decir, N, porque ustedes lanzan la moneda 10 veces, entonces N es igual a 10. La probabilidad de éxito, P, es 0.5, porque es una moneda. Entonces recuerden que tengo la misma probabilidad de sacar sello a sacar águila, ¿no? Entonces, eso yo ya lo sé porque conozco ese modelo. Y entonces solamente tienen que sustituir, ¿no? Ahí en la formulita. N, ya quedamos que es el número de veces que se repite el experimento. 6, que está el número de aciertos. Y ya lo que tienen, pues obviamente P y Q, cada uno vale 0.5 y resuelven, ¿no? Entonces, al resolver, van a obtener que P es igual a la probabilidad de obtener 6 caras al lanzar una moneda 10 veces es de 0.205 o 20.5%, como ustedes lo quieran ver. ¿Sale? Entonces, así es como se resuelve obteniendo un modelo binomial. Creo que hay otro ejemplito aquí adelante. Por ejemplo, aquí está. Probabilidad de obtener 4 veces el número 3 al azar en un dado 8 veces. Entonces, aquí nada más no se vayan a confundir, ¿no? Porque luego no saben muy bien cuál es K. Dice, la probabilidad de obtener 4 veces el número 3. Entonces, K va a ser el número de aciertos. ¿Cuánto va a ser mi número de aciertos? 4. 4 veces quiero obtener el número 3. A veces se confunden y me ponen 3. Ahí no. 3 es el resultado que yo voy a obtener. ¿Cuántas veces obtengo ese resultado? 4. Entonces, las veces que yo obtengo ese resultado, que es el acierto, es K. Entonces, el número de aciertos es 4. El número de experimentos, aquí lo dice, lanzamos el dado 8 veces, eso es igual a 8. Y la probabilidad de éxitos, les decía, ¿cuál es la probabilidad de que yo saque un 3 cuando lanzo un dado? Pues es un sexto, porque también ya conozco el modelo, ¿no? Yo tengo 6 posibles respuestas y tengo la misma probabilidad de sacar un número, entonces va a ser un sexto. Sustituyo nuevamente en la fórmula y entonces aquí tengo como resultado un punto 0.26.
Aquí entonces yo obtengo que la probabilidad de obtener 4 veces el número 3 al tirar un dado, 8 veces es del 2.6%. Si se fijan entonces, eh, distribución binomial pues no es complicado, ¿no? Nada más hay que seguir ahí la función, sustituir y listo. A veces se nos puede poner un poquito más complicado, luego resolvemos a lo mejor algún ejemplo de estos. Cuando yo tengo preguntas como ¿cuál es la probabilidad de sacar este eh, 4 veces o menos, por ejemplo, me pueden preguntar así, 4 veces o menos el número 3 al lanzar el dado? Si se fijan aquí ya no les estoy preguntando cuánto es la probabilidad de sacar 4 veces el número 3, les estoy preguntando cuánto es la probabilidad de sacar 4 veces o menos. Entonces tendrían que hacer la probabilidad de sacar el 4, la probabilidad de sacar 4 veces, la probabilidad de sacar 3 veces, la probabilidad de sacar 2 veces, de una vez y de ninguna vez. Y entonces tendrían que sumarlos para responder la pregunta de cuál es la probabilidad de sacar el número 3 4 veces o menos, porque 4 veces o menos puede ser 4, 3, 2, 1 o ninguna. Y entonces, les digo, tendrían que calcular para cada una de ellas y sumarlos y esa sería su probabilidad. Pero hay unas tablas que ya nos presentan esta distribución acumulada. O hay, por ejemplo, tablas que nos presentan características en particulares de algún modelo que podamos tener. Aquí como es una distribución para variable discreta, podemos hacerlo así como les dije. Ustedes sacan la probabilidad de 0, de 1, de 2, de 3 y de 4 y la suman. Pero podemos saber, por ejemplo, que en las distribuciones continuas, que es el siguiente tema, no podemos hacer eso. Ahí tenemos que sacar necesariamente áreas bajo la curva. Pero no se preocupen, tampoco lo vamos a hacer porque ya hay tablas y entonces es más fácil irnos a la tabla, checar los valores y entonces ya hacer nuestros cálculos. Pero eso lo vamos a comentar cuando veamos esa distribución. Nada más quería puntualizar esto de la diferencia entre la distribución discreta y la distribución continua. Y entonces, bueno, podemos sacar, les decía, media, varianza, desviación estándar, ya se los había dicho, con estas formulitas, ¿no? La desviación estándar pues simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Y entonces, si yo tengo este ejemplo, dice, al adivinar al azar un examen de 100 preguntas múltiples, cada una con 4 posibles respuestas, ¿cuál es la media, la varianza y la distribución, la desviación estándar? Entonces la media ya vimos que es igual a n por p. N pues es el número de preguntas múltiples que tenemos, entonces n es igual a 100. Y como son 4 posibles respuestas, entonces la probabilidad, y como es al azar, o sea, le estoy atinando yo a ver cuál es la respuesta, todas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Entonces, en ese caso sería un cuarto. Y entonces nada más es 100 por ese punto 25 o un cuarto, y me va a dar 25. Y ya la varianza sería n por p por q. Si p es un cuarto, entonces q son 3 cuartos. Entonces nada más multiplico y la varianza sería 18.8. Y la desviación estándar, pues solamente sacarle raíz cuadrada a ese 18.8 y obtengo 4.3. Entonces, para un modelo binomial, si yo les pregunto cuál es la media, cuál es la varianza de la desviación estándar, tienen que seguir estas formulitas, ¿sale? Entonces está muy sencillo. Y luego tenemos entonces, les decía, cuando nuestras probabilidades son muy pequeñitas, ¿no? O mi n es muy grande y les decía, ustedes hagan el ejercicio en calculadora. Pónganle ahí, pídanle el factorial de 50, de 60, de 70, de 80, para ver hasta dónde llega y qué es lo que les da, ¿sabes? Entonces, ¿cuándo consideramos una n grande generalmente? Mayor de 30, es lo que a veces consideramos como una n grande. ¿Y qué consideramos una probabilidad pequeña? Que sería, les decía, un suceso raro. Eso significa un suceso raro que tiene una probabilidad muy baja, pues que fuera menor a 0.1. Si ustedes ven que tienen un experimento de Bernoulli o un modelo binomial, pero que su n es muy grande o su p es muy pequeña, no lo resuelvan por un modelo binomial, por una distribución binomial.
utilicen una distribución de Poisson, ¿vale? Y la función de la distribución de Poisson es esa que está ahí abajo. Esa sería como la formulita. Y se fijan igual, pues es, primero tendrían que calcular la media, pero en este caso, pues la media es el único parámetro que ustedes van a tener en esa distribución. ¿Cómo calculan la media? Lo van a calcular como la fórmula de la distribución binomial, es decir, n por p. Ustedes conocen n y conocen p, sacan la media y entonces esa media es la que utilizan para sustituir en la función de probabilidad que tienen ahí en el recuadrito amarillo de abajo, ¿vale? Entonces, y ya, es nada más sustituir y van a sacar entonces su resultado. El ejemplo de esta distribución de Poisson, podemos tener aquí este ejemplo. Dice, en un hospital de urgencias hay 5,000, bueno, hay son atendidos pues en este hospital en una población de 5,000, de 500,000 habitantes, perdón. Entonces, esa es la N, es muy grande, ¿no? Y la probabilidad de que una persona tenga un accidente es muy pequeña en esa población, casi nula, es de 1 entre 10,000. Entonces, si se fijan, si ustedes la quieren representar como una distribución binomial, es bin n igual a 500,000, es una n muy, muy, muy grande, y p igual a 1 entre 10,000, es decir, es una probabilidad muy pequeñita. Entonces, ya no la van a poder resolver, aunque quieran hacerlo, les decía, si quieren háganlo, traten de hacerlo en la calculadora, no van a poder resolverlo, porque ya hay muchos problemas del cálculo ahí. Entonces, tendríamos que resolverla por una distribución de Poisson, y entonces la distribución de Poisson, lo primero que necesitamos saber es la media. ¿Cómo se saca la media? Como una distribución binomial, que sería n por p, y entonces n por p me va a dar 50, y entonces yo ya puedo sustituir en la fórmula, dependiendo de lo que me pida, para encontrar la respuesta de esa probabilidad. Ok. Uh-huh. Bueno, y lo de abajo pues es nada más la explicación de lo que nos presenta este ejemplo de Poisson, en donde nosotros podemos a lo mejor ver o comparar los resultados de diferentes poblaciones, que también les mencionaba en algunas diapositivas pasadas, y nosotros tenemos que conocer esas probabilidades en diferentes poblaciones con diferentes características. Entonces, sacar yo la probabilidad, pues puedo entonces ahora sí darme una idea de, por ejemplo, en qué ciudad hay un mejor servicio hospitalario o hay alguna cosa de este tipo, ¿no? Les voy a dejar algunos ejercicios, también de tarea, para que ustedes, resuelvan ahí con binomial, con distribución binomial y con la distribución de Poisson, ¿vale? Pero pues realmente son sencillas. Entonces hasta aquí le voy a dejar a este video. Ya el siguiente video ya será de la distribución de distribuciones de variables continuas con la distribución normal, que es una distribución pues que sí vale la pena dedicarle un poquito más de tiempo porque es una distribución que vamos a utilizar durante todas las demás unidades que siguen, ¿no? Cuando veamos prueba de hipótesis, porque la mayoría les decía, de los fenómenos, de las poblaciones, de los experimentos que realizamos, presentan este comportamiento como una distribución normal. Y entonces ahí hay otras particularidades, ¿no? Aquí realmente es sencillo con estas funciones de distribución de probabilidad, con estas formulitas como la de Poisson y la de binomial, sacar los resultados, pero allá en la distribución binomial sí tenemos, perdón, en la distribución normal, sí tenemos que tener otras herramientas como las tablas que nos van a ayudar, el hacer tipificaciones que ya iremos viendo cómo se hacen para poder hacer comparaciones y sacar resultados y probabilidades. Entonces, sí es un poquito más complejo lo de las distribuciones continuas, pero pues eso ya es otro video y les digo de todas formas para reforzar esta parte que acabamos de ver de las distribuciones discretas, de la binomial y la de Poisson,
Les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes los resuelvan y practiquen un poco, ¿sale? Bueno, entonces le dejo hasta aquí y nos estamos viendo en la siguiente sesión.